Bienvenidos a una edición más de Escena del Crimen, un capítulo más. Y vamos a tratar el asesinato de Sonia Dutrelo. Esta joven empresaria era miembro de Capaclor, la Cámara Paraguaya del Cloro en nuestro país, y ese mismo lugar, al menos en ese entonces, era la oficina de esta entidad, era el lugar o la escena del crimen. En una mañana de un 23 de junio del año 2014, habían ingresado bajo un presunto hecho de robo. Al menos así quisieron hacerlo pasar. Pero la saña con que la mataron y muchos cabos sueltos en la escena del crimen hizo que la policía realmente entendiera cuál era el trasfondo de lo que había pasado. 34 puñaladas y 5 personas involucradas en un hecho que después de un año de investigación tuvo una respuesta efectiva por parte de la policía y la justicia en condenas que, según al menos la familia, se pueden entender como ejemplares dentro de lo que hizo la culpabilidad de quienes habían planificado eso y quienes lo habían ejecutado. Una empleada de esta mujer aparece como la autora intelectual de todo esto, la que había planificado, porque necesitaba cubrir una serie de gastos, una vida que no era la suya, de mucho dinero, que no le pertenecía, era de la empresa, pero que necesitaba cubrir esos rastros financieros que había dejado, esos huecos financieros que había dejado, y para ello debía matar a quien sabía de todo eso, a quien podría llegar a descubrir que ella usaba dinero de la empresa para pegarse una vida de lujos. Así empieza uno de los crímenes también marcados como deleznables de los últimos tiempos por la atrocidad con que se había cometido. Vamos a los detalles de quién era la víctima y quiénes fueron los victimarios del asesinato de la empresaria Sonia Dutrelo. Víctima. Nombre: Sonia Beatriz Dutrelo Paniagua. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1969. Edad: 45 años. Lugar de nacimiento: Asunción. Estado civil: divorciada. Profesión: comerciante. Domicilio: Corrales 3563, Barrio Seminario, Asunción. La mujer de 45 años sospechaba que su secretaria desviaba fondos de la empresa donde trabajaban, Capaclor. Fue asesinada el 23 de junio del 2014. Sospechosos: nombre: Celia María Maidana Torres. Edad: 34 años. Profesión: estudiante. Domicilio: calle 4 de noviembre 1642, Barrio San Pablo, Asunción. Autora intelectual del crimen de Sonia Dutrelo. Además, habría ayudado al homicida a cometerlo. La mujer se vio acorralada ante una posible auditoría, por lo que desesperada empezó a buscar una persona que asesine a su jefa. Nombre: Gustavo Vidal Noguera Martínez. Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1976. Edad: 42 años. Lugar de nacimiento: Asunción. Profesión: estudiante. Domicilio: calle 4 de noviembre 1642, Barrio San Pablo, Asunción. Concubino de Celia Maidana, participó en los trámites para la contratación del sicario y negoció la realización del trabajo. Según la investigación, era cómplice de su mujer en los desvíos de dinero de la empresa donde trabajaba. Nombre: Gustavo Gabriel Insfrán Álvarez, alias El Guasón. Fecha de nacimiento: 23 de septiembre de 1989. Edad: 28 años. Lugar de nacimiento: Asunción. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio Santa Librada, Asunción. Fue contratado por la secretaria Celia Maidana para matar a Sonia. El joven llegó a Capaclor y asesinó de varias puñaladas a la mujer con la ayuda de Maidana. Nombre: María Gabriela Villalba, alias Gaby. Fecha de nacimiento: 25 de marzo de 1991. Edad: 27 años. Lugar de nacimiento: Asunción. Profesión: ama de casa. Domicilio: Mustafa Abdalá 1033 y Viuda Yat, Asunción. Esposa de Gustavo Insfrán y amiga de Maidana. Luego de que César engañara a Celia, ella contactó con Gaby para que su marido sea finalmente quien cometiera el macabro crimen que acabó con la vida de Sonia. Nombre: César Daniel Maidana Bazán, alias Chupi. Fecha de nacimiento: 11 de mayo de 1988. Edad: 29 años. Lugar de nacimiento: Asunción.
Profesión estudiante. Domicilio, calle San Pablo, casi Petereví, barrio Santo Domingo, Lambaré. Tiene antecedente por resistencia y otros. Es sobrino de Celia Maidana. El joven fue el primer contratado para cometer el crimen en un cumpleaños. Decidió no hacerlo y engañar a su tía. Cobró 1 millón de guaraníes que gastó en un asado con los perros, según dijo. Ante la insistencia de su tía, tuvo que colaborar con ella, haciendo el primer nexo con el autor material, Gustavo Insfrán. Sonia Dutreló se la recuerda por parte de su familia como una mujer muy trabajadora, de aquellas mujeres con mucha motivación y también autodeterminación a la hora de trabajar, de llevar al frente, es decir, una empresaria líder. Se destacaba justamente por eso, por llevar al frente la Cámara Paraguaya del Cloro, era una pieza clave dentro de ese esquema, de esa organización, y además, bueno, quedaba un poco con no estigma, sino que el contexto, el pasado de una familia de empresarios, como se describe a la familia Dutreló. En este caso habló el padre, recordando quién era ella, y le recordó, como todo padre recuerda a su hija, con mucho amor, con mucho afecto y evidentemente tocado por lo que había ocurrido aquel junio del 2014. Esta es parte de la historia de vida de Sonia Dutreló. Ella era una chica muy alegre, muy firme, muy segura, siempre positiva. Probablemente dejó un vacío muy grande en nosotros, sobre todo con la hija, porque era muy compañera de su hija. Y está cumpliéndose 4 años, ahora en julio cumple 4 años. Y realmente lo estamos recordando como si fuera hoy. Muy responsable en su trabajo. Ella trabajaba en un gremio, en una asociación, Capaclor, y estaba a punto de venir con nosotros acá. Cuando le ocurre esto, lo normal pues es que nosotros los padres muramos primero y después los chicos. Y toda una persona que está en un momento que se comunica de tú a tú, pues ella a una edad tremendamente desarrollada y completa, iba a estar su vida plena, inclusive está a punto de casarse. O sea que todo eso confluye en una vida normal, vamos a decir. Ella se había separado y superar eso, la apoyamos, ¿no? Y luego comenzó a trabajar ahí y después iba a venir conmigo ya acá y ya están a punto de casarse y ocurre eso. Y eso fue todo muy duro para nosotros. Pero hay una cosa que yo sobrellevé muy bien, el asunto de la forma como murió y por qué murió y cómo lo mataron. Yo lo que siento lo que sentí es de que no me quedó nada adentro de ese espíritu de venganza o de justicia o de nada. Yo esa parte me bloquearon. ¿No? Después yo me enteré, me llamó la fiscal y me fui, me hizo declarar también allá a mí, conté, salió la sentencia, pero ese no era mi objetivo. No, ese no era mi objetivo y no era mi esperanza, no. Mi esperanza en ese momento era la hija que quedaba y apoyarla a ella. Yo sobrellevo muy bien, muy fácilmente la situación porque yo converso mucho con ella y si yo siento, me responde. O sea que
No sé, yo hablé con la hija también, le dije que hay que conversar, hay que hablar con ella. Es una cosa que yo descubrí ahora. Pues tanta falta me hizo, tanta necesidad, tanta era la comunión que teníamos, que seguimos hablando y le pido algo y me responde. Es una manera que yo tengo de comunicarme con ella. Generalmente los fines de semana, especialmente cuando viajamos. ¿Por qué? Porque esos son los momentos que uno está más tranquilo, desconectado y te conectas. Ella había comentado que tenía un inconveniente con la secretaria. Que la secretaria le daba los depósitos para llevar y esa cosa y le estaba rindiendo y le faltaba un poco de dinero. Inclusive las amigas le habían dicho, pero tenés que deshacerte de esta. Y ella estaba decidida ya a deshacerse de la secretaria. Le iba a echar. Las amigas nomás le dijeron, pero ¿cómo vos vas a estar con una chica que te tiene envidia y que te tiene mal? No puede tener. Esto es normal, le digo. Es que, bueno, a ese nivel las amigas comentaron. Inclusive se quejaba de que le traía café con gustos raros y esas cosas. O sea que también envenenando le dijeron, que hay joder. Yo creo que ella hizo conciencia ya de esa situación. Sonia Dutreló había sido sorprendida ese 23 de junio a la mañana. Ella ingresó y prácticamente ahí la mataron. Y lo llamativo de todo esto es que en un primer momento la policía la tenía a Celia Maidana como la testigo principal, porque Celia había dicho que los ladrones habían simulado ser proveedores, que habían venido a entregar una factura y estos habían supuestamente golpeado intentando identificar a quién iba a recibir la factura, cosa que en principio era ya de hecho llamativo, porque generalmente eso no es así, ¿verdad? Uno va y deja en el buzón la factura y se retira. Entonces ahí era como que los cabos ya comenzaban a estar desprendidos. Luego el hecho que haya mencionado que estaba en el baño, que la habían llaveado por fuera, sin embargo no fue así. Había rastros de que se intentó eliminar rastros de sangre dentro del baño, eso también en principio a la policía le hizo dudar. Pero por lo menos en esas primeras horas del asesinato, ella era clave como testigo, aunque no había dicho nada, porque estaba supuestamente en un estado de shock. Y de hecho que ella no fue la asesina material. Ella fue la que planificó y la que había contactado con aquellas personas que a su vez iban a contactar con otras para poder efectivizar el crimen. Y aquí vamos con esta porción de la historia, con lo que había ocurrido aquel 23 de junio en horas de la mañana. ¿Qué pasó? Era una tranquila mañana, víspera del día de San Juan. Sonia Beatriz Dutreló Paniagua se dirigió como todos los días a su oficina de la Cámara Paraguaya del Cloro, Capaclor, ubicada en la calle Pitiantuta, casi Mariscal López, Asunción. Aquel lunes 23 de junio del 2014 sería el último día de su vida. En ese momento la mujer tenía 45 años. Eran cerca de las 9 de la mañana cuando estacionó su vehículo cerca del trabajo y se dirigió a la oficina. La empresaria ingresó para subir las escaleras y encontrarse con los hombres que le iban a robar la vida. Ya estando en el segundo piso de la oficina, fue sorprendida por Gustavo Gabriel Isfrán Álvarez y Celia María Maidana Torres, quienes la esperaban decididos para acabar con su vida. Estas personas tenían armas blancas en sus manos y pese a los esfuerzos por luchar tenazmente contra sus atacantes, Sonia solo consiguió que estos se ensañaran con ella, aplicándole puñaladas en todo el cuerpo. Al principio los reportes hablaban de un asalto, los criminales se llevaron algunas pertenencias del lugar y la ciudadanía entera pedía justicia en medio de una ola de asaltos que la azotaba. Sin embargo, las pruebas fueron contundentes a la hora de acusar a Celia, quien inicialmente era la única testigo presencial. Ella aseguraba haberse escondido en un baño
mientras que en otra habitación mataban a su jefa. Pero la escena del crimen no condecía con sus declaraciones. El sanitario estaba hecho un charco de sangre y ella alegó haber tenido un sangrado. Y hay algunas contradicciones, ¿no? Pero tenemos que medir eso, su grado de importancia y su valía de acuerdo ya después de tener el informe de laboratorio. Esas contradicciones tratan de tiempo y espacio, más en la forma en que ocurrió el hecho. Tiene que ver con la forma en que ocurrió y bueno, eso también hay que ver también las situaciones que ya pasó, entonces todo hay que medir en este momento para poder tener un criterio objetivo. Rápidamente todo se fue esclareciendo y se descubrió que el autor del asesinato se aseó allí antes de salir del edificio. Celia y 4 cómplices terminarían condenados tras las rejas. El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de aquel día, mientras el aviso al 911 se dio recién pasadas las 10 de la mañana, hecho que llamó poderosamente la atención de los intervinientes. La mirada de un testigo fue clave para hilar los cabos, un guardia de seguridad apostado frente al lugar del hecho. Un criminal inexperto, un joven que integraba un grupo de barras bravas de un tradicional club, ese fue el contratado para ser el sicario. Él fue el que propinó varias heridas que también delataron su participación en el hecho. Pero fíjense en un detalle muy importante también dentro de toda esta situación de desvirtuar lo que eran las primeras declaraciones de Celia. Ustedes vieron la fotografía donde estaba el rastro de sangre en el baño, ella había dicho un sangrado. Posteriormente esos rastros biológicos fueron comparados por los agentes forenses y se determinó que no era su sangre, era la sangre de Sonia. Otro punto muy llamativo es que bajo las uñas de la víctima, bajo las uñas de Sonia, había un mechón de cuero cabelludo, perdón, de cabello humano, y ese cabello era de un tinte rubio. Eso después se llevó a un análisis forense y se determinó que efectivamente correspondía a Celia Maidana. Ahí era muy sospechoso. ¿Qué pasó? Hubo una pelea, al parecer Celia ya intentó reducirla, no pudo, entró el hombre, el varón, y la mató. 33 puñaladas. Más que un rastro fue el que dejó el asesino, un violento asesino que probablemente, y al menos según los datos del momento, estaba inducido por algún tipo de estupefacientes. Este es el informe de cómo mataron, heridas que hablan, las heridas que asesinaron a Sonia Dutreló. La resistencia, la rabia y la inexperiencia se conjugaron para lo que sería el macabro final que cegó la vida de Sonia Dutreló. Fueron 33 en total las puñaladas que recibió la mujer, mayormente en la zona del tórax y el cuello, como así también en los brazos. El cuerpo fue inspeccionado por el experto forense Pablo Lemir, quien explicó que presentaba diversas heridas tanto profundas como superficiales. Las primeras fueron causadas en el cuello y en el pecho, con mucha furia, debido a que el homicida era bastante inexperto, explicó Lemir. Estas circunstancias llevaron al asesino a desesperarse y atacar una y otra vez a la mujer. Centrada sobre todo a nivel del cuello, específicamente el lado lateral derecho, lateral izquierdo en menor cantidad, brazo, mano, que son heridas defensivas. Obviamente acá hubo en un momento dado lucha y defensa por parte de la víctima con la organización del perpetrador o perpetradores. Aparentemente, por las características de las heridas, se trata de un puñal, de un arma punzocortante. La violencia del ataque y la gran cantidad de puñaladas recibidas por la víctima a su vez llevaron a pensar en algún momento de la investigación que podría tratarse de un crimen pasional. Sin embargo, finalmente se confirmaron las circunstancias que llevaron al brutal episodio. Las heridas más superficiales fueron las que recibió en los brazos, lo que indicó que hubo mucho movimiento en el momento del hecho. Esto reveló la tenaz resistencia que opuso Sonia contra sus atacantes.
Las contradicciones de Celia Maidana, les decía hace rato que fueron claves como para que pocas horas después ya la policía comenzara a poner su nombre en la lista de sospechosos. Sí había una serie de datos todavía incipientes y sin mucho cuerpo para poder determinar si actuó sola o no. Para ello, la policía recurrió a algo que es frecuente en investigaciones de este tipo, que son las cámaras de seguridad de la zona. Lastimosamente, como esa calle que desemboca en la avenida Mariscal López, sobre donde está ubicada la oficina Capaclor, tiene a un shopping enfrente, cuyas cámaras de seguridad no apuntan directamente a ese lugar, y se tuvo que recurrir a unos 30 a 40 metros más abajo, por decirlo de alguna forma, y ahí efectivamente buscar si es que alguna cámara de circuito cerrado captaba a más personas. De hecho que sí se encontró, y después, siguiendo ese rastro, fue que de a poco se fueron identificando a los autores. Amén de lo que ya se tenía en relación al cruce de llamadas y el desglose del teléfono celular que pertenecía en ese momento a Celia Maidana. Sus relatos ponían en duda muchas de las versiones que ella daba, como el intento de robar o la intención, digamos, que era apropiarse del dinero que había en Capaclor. Porque según al menos los vestigios contables o los datos financieros de Capaclor, no había dinero en efectivo en ese lugar, porque ya todo se había entregado en su momento a Celia para que haga los depósitos. Y ese dinero desapareció. Y fue justamente por eso el que habían planificado matar a la única que podía reclamarla, o reclamar el dinero. 383 millones de guaraníes en efectivo. Durante todo el tiempo en que Celia lo hizo desaparecer, es el motivo real por el cual asesinaron a la mujer según la investigación policial. Y esto se pudo determinar en el paso a paso de la investigación. Versión desvirtuada. La única testigo del crimen de Sonia Dutreló fue su misma victimaria, Celia Maidana, pero en ese momento ella se presentaba como una víctima más de la inseguridad mortal de la que supuestamente fueron víctimas ella y su jefa. Lo primero que mencionó Celia había sido que 2 hombres llegaron hasta las oficinas de Capaclor, haciéndose pasar por funcionarios de la ANDE, y que supuestamente habían perpetrado un asalto. Supuestamente eran 2 motochorros que llegaron a las 8:30 de la mañana hasta las oficinas de Capaclor, ubicadas en la avenida Mariscal López. Celia dijo que los malvivientes la encerraron en el baño y que minutos después de que ella esté encerrada, llegó Sonia y ya se encontró con los delincuentes adentro. Incluso una de las allegadas a las víctimas había detallado la versión que a todos había dado Celia. ¿Sabes qué pasó? Vinieron, le tocaron el timbre, ¿verdad? Y le dijeron, somos de la ANDE, traemos el recibo. Y entonces ahí la secretaria le abre la puerta. Y le mete arriba, le dijo, lleven todo lo que hay, donde hay dinero, lleven todo lo que hay, le dijo, la abrió. En ese momento viene entrando la dueña. ¿Serían ¿De Sonia? Sí, Sonia. ¿No decían de pronto también? No, ella no puede decir, dice, no me puedo acordar, pero sí dijeron que era 2, porque ella escuchaba la voz de 2 hombres. Y en ese momento viene entrando, te voy a decir, la dueña, y ahí con ella, y a ella ya le encerraron en el baño. Y al encerrarla en el baño, ella escuchaba discusiones. A lo mejor se opuso, no sabemos, ¿verdad? Contradicciones. Sin embargo, rápidamente todo cambió cuando los policías empezaron a entrar en detalles y sobre todo cuando apareció un testigo que desvirtuaba la versión de Celia Maidana. Lo primero fue cómo mataron a la mujer y la cantidad de heridas que le provocaron. En función de un principio, por las características, por las circunstancias del hecho, la cantidad de heridas que tiene en este caso la señora Celia, un principio ha hecho presumir incluso a ustedes más allá de lo simplemente homicidio o robo que ha acontecido. Entonces nosotros estamos todavía con esas premisas en este momento. Lo concreto es que se ha trabajado mucho para generar algunos argumentos y formalizar esos argumentos que hemos tenido ayer ya entrada la noche. Otros detalles contradictorios son el número de delincuentes que ingresaron y el horario, ya que el guardia de seguridad del local comercial que está frente a la oficina de Capaclor mencionó que vio entrar a un solo hombre y sin violencia, y que observó esto cerca de las 10 de la mañana y no a las 8:30 como dijo la secretaria.
Además, los funcionarios indagaron el entorno social de Celia y encontraron deudas que tenía y depósitos de dinero que no había realizado, uno de ellos de 30 millones de guaraníes. El salario de Celia era de 3 millones de guaraníes, pero ella y su concubino, quien supuestamente no tenía un trabajo fijo, poseían un departamento que en ese momento estaba evaluado en $25.000, además de una lujosa camioneta Mercedes-Benz. Hay varias diligencias que tenemos que realizar. Lo cierto y lo concreto es que tenemos bastantes elementos en contra de Celia Maidana en este caso. Fue comunicado a la Fiscalía el día de ayer y bueno, hoy tenemos la detención de ella y vamos a proceder al allanamiento de su casa. ¿Vos tenías algún problema con ella? ¿Vos le mataste a ella? ¿Estuviste en el baño? ¿No estuviste en el baño? ¿Cómo se dice? ¿Vos peleaste? ¿Ya tocaste tu cabello a tu mano? ¿Me dejas ver? En su momento voy a dar todo lo que tengo que dar. Tu versión. ¿Cómo fue que decidiste presentarla, ponerte a disposición? Siempre estuve a la disposición. Relatos escalofriantes de Celia Maidana de aquel momento, desconociendo su participación en el hecho. Y les puedo prometer que hasta hoy día sigue así. A la vuelta del corte vamos a comenzar a contar con los detalles técnicos de la investigación, el paso a paso de cómo había sido todo el asesinato, la vista del criminalista y también un recorrido por la escena del crimen. Todo eso a la vuelta del corte. Sonia Dutreló falleció un 23 de junio del 2014 en horas de la mañana, asesinada brutalmente por un hombre que había sido contratado por una empleada de confianza de ella. Era integrante de Capaclor, de la Cámara Paraguaya del Cloro, en cuya oficina en aquel entonces funcionaba, o fue, mejor dicho, la escena del crimen. Con el paso del tiempo, y para ser precisos un año, la policía y la justicia, la fiscalía, llegaron a determinar la responsabilidad sobre 5 personas. La autoría intelectual sobre Celia Maidana, la secretaria de mucha confianza de esta mujer, y todo con el trasfondo de que llevaba una vida que no era suya. Se había comprado una casa, o sea, mejor dicho, pagaba un alquiler exorbitante por una casa. Se había comprado sí un vehículo y otras tantos gastos que no se comparaban o no se compadecían con sus ingresos mensuales. 383 millones de guaraníes como faltante durante todo este tiempo que eran destinados a pagos de proveedores y se lo entregaba Sonia a Celia en la mano para que hagan los depósitos y Celia a su vez a su marido de aquel entonces porque hoy están divorciados. Y este hombre, y esto según la investigación, bajo las órdenes de Celia, se quedaba con ese dinero y hacía una bicicleteada con facturas. Una forma bastante rara de cómo justificar el que no se generen esos depósitos. Y con el tiempo, Celia fue armando un esquema de excusas a los proveedores para no levantar sospechas hasta que eso se hizo incontenible. Un balance que debía cerrarse en ese junio del 2014, es lo que le llevó a apurar un macabro plan, el de matar a su jefa. Y así ocurrió. 33 puñaladas le cegaron la vida. Pero la policía pudo determinar, mediante una serie de contradicciones de la propia autora intelectual, de que la cosa descrita como un robo que había ocurrido en esa oficina no era tal. Así fue como la policía descubrió quién mató a Sonia Dutreló. La investigación. El crimen de Sonia Dutreló no fue un crimen cualquiera. La tarea de los investigadores no se limitó a encontrar a los culpables de un robo que acabó en la muerte de una persona, sino además de velar el oscuro trasfondo en una historia de constantes robos anteriormente cometidos por quien sería la autora moral de la muerte de su jefa. A partir de la declaración que ella dio, pedimos una constitución y bueno,
efectivamente pedimos que nos muestre paso a paso cómo se dieron los hechos a partir del ingreso de esta persona o de las personas supuestamente que ingresaron en la oficina. Y bueno, eso por supuesto ayudó muchísimo porque nosotros ya teníamos la información precisa a partir del trabajo criminalístico y bueno, cotejando los indicios, las evidencias que se encontraron tanto en el baño como en toda la oficina, pudimos tener, serias sospechas de que no estaban mintiendo, Celia. La compleja escena del crimen decía mucho más de lo que Celia Maidana había declarado a los intervinientes y las sospechas se fueron fundando en pruebas encontradas tras un allanamiento a su vivienda. El trabajo de criminalística fue fundamental para poder tener una lectura clara de lo que ocurrió y a raíz de eso, digamos que cayó la coartada, ¿no?, que tenía Celia en especial en relación a lo acontecido. Los cruces de llamadas y mensajes rápidamente proporcionaron un norte a la investigación, logrando dar con uno de los involucrados clave, quien finalmente fue el que delató todo el plan macabro orquestado por Maidana. Surgió la información de que él había contactado con un sobrino y a su vez con otra persona, ¿no? Esa información lo teníamos y bueno, fue corroborándose a través de informes técnicos también que fueron, bastante importantes a partir de la incautación de algunos elementos tecnológicos que fueron analizados, que nos dieron mayor información sobre esa hipótesis y que posteriormente derivó a la detención también del autor material. Bueno, ahora quiere ver qué pasó ese 23 de junio del 2014. La producción logró recrear ese escenario del asesinato. Todo esto pasó de la siguiente forma y vamos a ver la gráfica de cómo habían asesinado a Sonia Dutrelot en aquel momento. Esta es la maqueta de la empresa Capaclor, el pasillo donde habría aparentemente ocurrido la pelea. Esto a su vez nos dice que por ese punto habían ingresado los criminales, la puerta principal, que a su vez es el único lugar donde uno puede ingresar hasta esa empresa, no tiene otra forma de ingresar. Pasemos al siguiente. Este es la escena del asesinato, el escenario donde habían apuñalado 33 veces a la empresaria Sonia Dutrelot. Es prácticamente colindante a la puerta principal de la oficina, que justo está al lado de un restaurante. Y como les decía, frente a un conocido shopping que se ubica sobre Mariscal López, pero ya casi a la altura de General Santos. En la siguiente escena, el siguiente paso de la maqueta, describe el baño donde estaba Celia Maidana, donde ella se había ocultado y que supuestamente adujo haber sido encerrada por fuera, es decir, vino el asesino o el asaltante y la llaveó a ella. Sin embargo, la puerta estaba abierta, no estaba bajo llave. Si bien estaba cerrada, no estaba bajo llave. Y además, este lugar es clave porque en este lugar, en el piso, una losa blanca, mejor los baldosones blancos, describen otra cosa que había dicho Celia en su momento, porque ella aseguró que cuando comenzó el hecho de los gritos, de que se había dado la orden de asalto, ella se encerró y después la llavearon. Pero sin embargo, en ese lugar, la baldosa blanca describía rastros de sangre, y una gran cantidad de sangre, por cierto, que después en los exámenes de prueba biológica determinaron que la sangre era de Dutrelot y no de Celia, quien había justificado esos rastros de sangre como un sangrado. Este es el escenario donde habían matado a Dutrelot. Los mensajes, las comunicaciones que había por WhatsApp entre Celia Maidana, el nexo, una mujer, y los asesinos fueron claves para después llegar a todo el grupo que había planificado matar a la empresaria. De esta manera también la policía descubre
quiénes fueron los autores del horrendo crimen a Sonia Dutreló. Mensajes reveladores. En la fresca mañana del 23 de junio del 2014, Sonia Dutreló fue asesinada brutalmente en su propia oficina, donde funcionaba la Cámara Paraguaya del Cloro. En principio, la secretaria, Celia Maidana, había brindado a los investigadores una versión de asalto. Sin embargo, luego de los análisis periciales de teléfonos móviles, se comprobó que efectivamente Maidana estuvo detrás del horrendo crimen del barrio Jara de Asunción. En los extractos de mensajes se detalla cómo Celia conversaba con su sobrino, César Maidana, y ya estaban en busca de un hombre que pudiera cometer el asesinato. ¿Qué armas y cuál sería el móvil para escapar de Capaclor? Hola, ¿y después qué conseguiste? Nada todavía, no se animan en esa zona, pero te voy a ver. Mañana ya te voy a confirmar. A 2 le comenté, pero no se animan, pero voy a buscar. Pero no se animan, a nada luego. Porque tiene que ser gente de mi confianza, o si no van a querer comer la plata nomás. A medida que pasaban las horas y los días, Celia se volvía cada vez más impaciente y con mucha insistencia preguntaba a su sobrino si pudo conseguir a alguien que realice el trabajo encomendado, el de asesinar a Sonia. Hola, dame buenas noticias. Todavía no conseguí, tía, estoy viendo. ¿Y después? Todavía, pero te voy a conseguir. Tenés que tener un poco de paciencia nomás. Pero no tengo mucho tiempo. Eso es lo que te quiero explicar. Si es que le doy a cualquiera, no va a ser, solo te va a comer tu plata. O si sale mal, va a delatar todo. Bueno, pero no tengo mucho tiempo, papu. Antes del viernes tiene que ser. En estos otros mensajes ya tienen al sicario. La conversación entre la autora moral, Celia Maidana, y María Graciela Villalba revela cómo ambas debatían aún en la noche previa del crimen la forma en que lo perpetrarían. Hola gorda, te quiero proponer algo para que salga sí o sí todo bien mañana. ¿Por qué no entra ya contigo mañana mi novio y le espera también a la chica adentro? Y así va a ser más fácil. Y yo entro detrás de ella porque sí o sí se va de viaje ahí. ¿Qué decís? Lo que pasa es que me va a complicar ahí a mí pues. O vos ya no te animás, porque ahí hay alarma. Solo ella o yo podemos desbloquear pues. Dale, ya está. Dale la peluca a tu marido. Buenas noches. Ok. En todo crimen, en todo asesinato, siempre los cabos sueltos son los que determinan la responsabilidad de alguien. No hay efectivamente un crimen perfecto, porque todo lo que queda en la escena del crimen es lo que desfigura siempre la tesis o la coartada de los asesinos. Y vamos a exponer algunas de las evidencias fotografiadas por la policía, por los investigadores, que llevaron a revelar lo que había ocurrido en aquel momento. Estas son las evidencias expuestas por la policía tras el crimen de Sonia Dutreló. Evidencias claras. La escena del crimen y los horarios, así como los testimonios de testigos, no coincidían con el relato que realizó Celia Maidana a la policía y a la fiscalía. Horarios. Uno de los primeros puntos es que al llegar a las oficinas de Capaclor, ella desactivó la alarma del edificio. Esto ocurrió exactamente a las 8:45 de la mañana, cuando ella recién llegaba al local, como para trabajar. Sin embargo, declaró que los delincuentes llegaron a las 8:30. Cantidad de ladrones. El guardia y testigo que trabaja en el shopping que está frente al local indicó a los policías que él solo vio ingresar a un hombre y no dos, como declaró la secretaria. Además, dejó en claro que no lo hizo con violencia. Las huellas. Celia declaró que ella estuvo encerrada en el baño
y que supuestamente uno de los asesinos luego fue a lavarse las manos con ella adentro y dejó lleno de sangre el lugar. Sin embargo, en los sanitarios no fueron encontradas sus huellas, ni de pisadas ni dactilares en los lugares que habría posado la mano. Además, el lugar estaba lleno de sangre, pero su ropa no tenía rastro alguno. Un mechón. En el puño de Sonia, los agentes de criminalística encontraron mechones de cabello largo y de tinte rubio, similares al de Celia Maidana, lo que generaba el inicio de que ella, además de ser autora moral, también se convirtió en material, ya que habría peleado con la empresaria. Esa fotografía fue determinante para que Celia Maidana caiga en la investigación policial como una de las principales sospechosas. Como era testigo, era la única que estaba inmediatamente después de lo ocurrido, ella de ser testigo pasa a ser sospechada de ser la autora material inclusive en ese momento del asesinato. Porque vean la fotografía y es importantísimo recalcar este punto. Este es el baño de Capaclor. Fíjense la cantidad de sangre que hay. Es imposible determinar que eso sea un sangrado por cuestiones hormonales, ¿verdad? Y usted me dirá, ¿y por qué? ¿Y por qué una mujer lo haría de esta forma? Le vuelvo a consultar. Entonces, ese rastro de sangre implica o una herida o una prenda de vestir que comenzó a gotear dentro del baño. ¿Qué es lo que sabía la policía pocos días después del asesinato? Y aparentemente Celia intentó deshacerse de la ropa que tenía puesta, lavándola, y donde, o no se le ocurrió mejor lugar que en el baño. Era muy débil su coartada de que tuvo un sangrado hormonal. Ahora fíjense en esta otra fotografía, donde se ve esos rastros, parecen manchas negras. Eso no es más que el polvo que utiliza la policía de criminalística, en realidad es un reactivo químico, lo digo de esta manera para entender más rápido, que sirve para levantar toda huella que se pueda encontrar en ese lugar, porque la presunción inmediata que había es que en ese mismo lugar pudo haber estado también la víctima. Entonces era importante saber si las huellas dactilares de Sonia estaban en el lugar donde estuvo Celia. Claro, no se encontraron las huellas de Celia Maidana, pero también se encontraron pisadas. Esas pisadas eran del autor del hecho. Entonces es muy llamativo todo cuanto había ocurrido en ese momento para los investigadores, en ese mismo instante. Por eso es que no hubo acceso inmediato a Celia Maidana en aquella oportunidad. Recuerdo yo, estando en el lugar, pude entrevistar a la joven meses después, pero era porque todo esto que se revelaba en el incipiente momento de la investigación decía que realmente ella no era víctima, sino que era también victimario. Celia estaba escondiendo algo. Celia sabía algo más y no estaba contando. Los rastros de sangre en ese baño abrieron un mundo a la policía, o un camino, sin exagerar mucho, para poder llegar realmente a los responsables de este hecho. Fue un burdo crimen, un burdo guión de crimen. Afortunadamente para la policía y la familia, para determinar las verdaderas responsabilidades de quienes habían matado para quedarse o para justificar o hacer desaparecer casi 400 millones de guaraníes en aquel momento. Hacemos nuestro último corte y a la vuelta lo que queda de este caso, de uno de los crímenes más atroces que ocurrió en los últimos tiempos en la capital. Una condena ejemplar fue la que dio un tribunal después de este año de investigación que llevó a establecer las responsabilidades de Celia Maidana y las otras 4 personas que fueron o recibieron esta condena por parte del tribunal. Se había determinado que la coartada dada por Maidana no cerraba para los investigadores
y sus declaraciones más los mensajes de texto, la investigación policial forense, que era la que les mostrábamos antes de irnos a la pausa, y también lo que decían los bancos con respecto a los depósitos que nunca se daban, esos depósitos multimillonarios que había, que era pago a proveedores de la empresa Capaclor, la casa que alquilaba Celia, que era una mansión para lo que implica su salario, el de su marido juntos, y no había otra cosa que justifique ese ingreso, el vehículo que tenía, es decir, había un montón de cosas que no cerraban para Maidana y la familia de ella. Habían situaciones que realmente no cerraban del todo. Celia recibió una condena ejemplar que hoy día la compurga en el penal de mujeres, la Casa del Buen Pastor. En tanto que los otros también fueron condenados en igualdad en relación a las funciones que habían cumplido dentro de la organización. Recuerdan ustedes que Celia había contactado a una mujer que era la interina, o era mejor dicho el nexo, tenía a su sobrino también dentro de toda esta situación, que a su vez logró contactar con un integrante de la barra brava del Club Cerro Porteño, y así llegaron a establecer ese grupo de los que cometieron el asesinato. Hoy la causa no puede ser revista, o no, al menos se pidió una apelación para ello. Ella continúa presa al igual que los otros. Pero decía, hace poco nada más me había cruzado con, justamente y coincidentemente con una de las defensoras de estos jóvenes, y hay uno de ellos que está a punto de compurgar dentro del esquema de responsabilidades. Vamos a los detalles justamente de esta resolución judicial que en parte, además de que el crimen no tenga, que los crímenes no tengan una perfección en cuanto a su manera de plasmarlos, o de que el criminal no tenga la certeza de que no se llegue a descubrir, también la carga que tiene la justicia a la hora de demostrar las responsabilidades es clave, es vital para cortar este tipo de situaciones. Condena. El 18 de octubre del 2016 se dio la condena por el crimen de la empresaria Sonia Dutreló. La agente fiscal Fátima Britos había acusado y llevado adelante el proceso penal contra los sospechosos. El Tribunal de Sentencia dictó condenas de entre 11 y 29 años de prisión para los 5 acusados por el asesinato de la empresaria. Celia Maidana, exsecretaria de la que fuera presidenta de Capaclor, recibió la pena de 29 años como autora moral del crimen, al igual que Gustavo Isfrán, por ser el autor material. Los otros condenados fueron César Maidana, sobrino de Celia, recibió una pena de 11 años, y el concubino de Celia, Gustavo Noguera, condenado a 13 años de pena privativa de libertad. La última implicada, María Gabriela Villalba, pareja del autor material, fue condenada a 15 años de cárcel en carácter de cómplices del homicidio de Dutreló. Sonia Dutreló, una empresaria con mucho futuro dentro de su faceta como mujer, como persona, como hija, como novia, también como empresaria misma, una mujer con mucho arranque, así la describía su familia. Y cómo no hablar muchas veces mal de una víctima, es decir, el hecho de que lleve también una vida, y esto lo estoy diciendo en general, no es justificativo para un asesinato, y mucho menos de este tipo. Porque aquí no hubo un ajuste de cuentas. Se pensó que era, en parte al principio, tenía que ver con una pareja suya, y se creía que esto era un feminicidio, pero eso quedó plenamente descartado pocas horas después. Intento nada más ir sacando de lado las variantes de un hecho tan cruel como este. Y afortunadamente la policía fue profesional a la hora de determinar las responsabilidades. Y puede ser por un montón de factores, porque el crimen era muy débil en cuanto a coartada y su planificación. Puede ser un montón de cosas. Pero fue rápido, efectivo, llevó su tiempo, pero la condena está ahí presente. Y así cerramos un capítulo más de Escena del Crimen.
mostrándoles hechos, crónicas policíacas que fueron desarrollándose a lo largo de estos últimos tiempos en nuestro país. No me quiero despedir sin antes, como siempre, agradecer a los amigos de Óptica Acarrón, en este caso luzco uno de sus modelos de origen francés, un anteojos súper resistente, con un modelo bastante empresarial, bastante señorial, pero a la vez mantiene un poco ese estilo vanguardista. Muchísimas gracias a ellos, se ubican ahí sobre Cerro Corá y Tacuari. No olvide visitarlos. Nos reencontramos nuevamente la próxima semana. Que pasen bien. Hasta luego.